Bueno, yo creo que por sugerencia de Antonio tengo que presentar a profesor Fernando Devoto, pero me temo que esto no es muy correcto, porque Fernando suele decir, y yo estoy de acuerdo con él, que él es el miembro del Consejo, miembro honorario del Consejo de Cultura Galega y embajador del Consejo en Buenos Aires, entre otras ciudades del mundo. Ha participado en muchas actividades organizadas por el Consejo, incluso en edición de libros, en la revista, de modo que no necesita presentación. De todas formas, diré que es, aparte de amigo de la casa y amigo de la Universidad de Santiago y de Galicia y de otras universidades españolas, es un muy prestigioso profesor de teoría e historia de la historiografía en la UBA de Buenos Aires. Y aprovecho para decir que la Universidad de Buenos Aires tiene 5 premios Nobel, más que todos los premios Nobel que tiene España. Y aunque hoy no esté en disposición de recibir ningún premio Nobel, probablemente, la Universidad de Buenos Aires sí las ha tenido por lo menos en el pasado, lo cual, si los rankings de las universidades en el mundo se miden, entre otras cosas, por el número de premios Nobel que han tenido o tienen, o profesores que han algún día tomado café con los premios Nobel, que también es verdad. El caso de la UBA pues es especialmente importante y eso también afecta a todos sus profesores. Aparte de eso, Fernando Devoto se ha dedicado y se dedica durante mucho tiempo al estudio de las migraciones, inmigración de italianos, cadenas migratorias, inmigración de españoles en Argentina. Ha dado cursos de doctorado aquí en la Universidad de Santiago, también en Valencia y especialmente y en París, en la École de Haute-Études, de modo que es un italiano franco-español que de vez en cuando está en la Argentina. Y más o menos, ¿no? Y gallego. Y de vez en cuando se camufla de gallego. Y acá, de gallego, no de gallego de gallegos fuera, que se dicen en la Argentina. Y aquí lo tenemos de nuevo, de modo que bienvenido. Muchas gracias y estás. Es tu turno. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una aclaración primero, o dos. Una tiene que ver con lo que yo voy a presentar, que es una reelaboración de lo que había traído. Y es una reelaboración porque pensé que el tema que me habían propuesto y sobre el cual había un poco preparado mi presentación no iba a vincularse suficientemente con las cuestiones de memoria histórica que articulaban, al menos en el título, el Congreso. La segunda es que, a diferencia del colega que me ha precedido, de Rodolfo, yo soy primero un historiador, o sea, más tendencialmente ideográfico que nomotético, pero sobre todo que tengo que lidiar con procesos concluidos, con respecto a los cuales podemos reflexionar, pero con respecto a los cuales no tenemos, después veremos la cuestión de la memoria, no tenemos una posibilidad de actuar. Entonces, aunque nunca sepamos bien cómo, las cosas fueron de algún modo. Entonces, dicho esto, comienzo mi ponencia. Hago la aclaración que es la primera vez que van a tener una ponencia leída por mí acá, pero son 2 años. Y digo lo siguiente. Agradezco a los organizadores y en especial a Ramón Villares que me hayan invitado a hablar en este seminario. Para mí es grato siempre volver a una de mis patrias por adopción, dicho sin demagogia, así como es grato dar continuidad a una tradición de visitas que abarca ya un lapso cercano a los 25 años. Temo, sin embargo, que tantas visitas me hayan dejado sin conejos a sacar de la galera y que ya hayan escuchado algunas de las cosas que tengo para decir. Lo que me ayuda a no repetirme tanto es que en este cuarto de siglo los intereses de los estudiosos sobre las migraciones se han ido desplazando al compás de los intereses de la historiografía y de las ciencias sociales todas. El título del simposio contiene ya una palabra que interpela a los historiadores y que se ha puesto muy de moda: memoria.
Aunque mi presentación debería servir de contexto general para los problemas que se discuten aquí, o mejor como un insumo para ser utilizado en la construcción de memorias y en los debates en torno a ella, quisiera, antes de hacer mi tarea, proponer algunos puntos de discusión en torno a memoria e historia y, por ende, en torno al rol de los historiadores en el proceso memorial, esa era memorial a la cual aludió Viborca hace unos pocos años, en curso en los países occidentales. Veremos si esto implica, espero que haya un diálogo con Lorenzo sobre esto. Desde luego que la expresión memoria histórica puede ser considerada como desafortunada, tal cual lo ha hecho notar justamente Lorenzo Fernández Prieto en su libro Facendo Historia con Memoria, ya que mezcla a dos términos que sería quizás bueno tener mejor diferenciados, memoria e historia. Sin embargo, si quisiéramos dar una lectura benevolente, más allá de que nunca le podamos pedir demasiada precisión semántica a las élites políticas, podríamos observar que finalmente todo procede de la misma ambigüedad contenida en la palabra historia, que designa a la vez al pasado y al conocimiento del pasado. Desde luego que ese pasado puede ser objeto de muchas operaciones, algunas históricas, otras memoriales. Las consideraciones generales que acompañan al programa del seminario agregan otra expresión que alude al núcleo temático del mismo, la ley de memoria histórica y sus repercusiones. La primera pregunta que surge inevitablemente es acerca de las relaciones entre dimensiones jurídicas y memoria histórica, y en el caso de que la primera opere sobre la segunda, ¿de qué tipo de memoria se trata? Yo voy a hacer una de esas cosas de trucos de historiadores, ¿no? El tratado latino más antiguo de retórica que conocemos, que es la retórica Ad Herennium, más o menos del 90 a.C., atribuido originalmente a Cicerón, pero de autor desconocido, presentaba una distinción que creo todavía es útil entre lo que llamamos memoria natural y lo que definía como memoria artificial, expresión que yo uso aquí en sentido descriptivo y a la que colocaría entre paréntesis. La primera, la natural, remite a los recuerdos de cada persona, biográficos, familiares, cotidianos, espontáneos, privados, usó la expresión Lorenzo hoy, si se quiere. La segunda era, en cambio, la memoria construida, diseñada, la memoria de repetición, como los ejercicios escolares, repetir una y otra vez una fecha, un nombre para no olvidarlo. Una memoria, digamos así, memorizada, y para hacerlo debía reposar, decían los antiguos, sobre lugares e imágenes. Llamemos a la primera, con un vocabulario más moderno, memoria individual o familiar, y a la segunda, memoria social, aunque desde luego, si seguimos por ejemplo a Halbach, las dos serían socialmente construidas. Creo que lo que nos convoca aquí es la memoria social, o si se prefiere cultural, siguiendo a Jan Assmann, en cualquier caso la memoria compartida por un grupo humano amplio, social, religioso, nacional. Las dos memorias comparten algo, sin embargo, una noción con otra noción, una tensión con otra noción, y prefiero utilizar la antigua expresión noción de Lucien Febvre a la más reciente de concepto, cargada de otras implicaciones, y esa otra noción es la noción de olvido. En efecto, la memoria solamente tiene sentido en relación con el olvido. En tanto ella es, individual o social, una selección de un conjunto específico de recuerdos, de un ilimitado número de recuerdos posibles. Las personas individuales recuerdan y olvidan, y ambas dimensiones cumplen funciones potencialmente benéficas. Recordar todo puede llevar a la locura o a la completa parálisis. Olvidar todo a la pérdida de la identidad, el yo. Dado que soy argentino, se me podrá permitir recordar aquí los dos trabajos clásicos de Freud, Duelo y Melancolía, y Rememoración, Repetición y Perlaboración. Ocurre lo mismo con los grupos sociales amplios, y ello remite a la pregunta acerca de cuánta memoria y cuál. También aquí la memoria social de los grupos humanos requiere de una selección de recuerdos e implica, por tanto, un diseño. Conocerán ustedes, creo, lo citó Tito, el sobrecogedor documental de Claude Lanzmann, Shoah.
en el que todo se articula en torno a entrevistas a víctimas, victimarios y testigos. Esa pluralidad de voces que contiene el film de Lanzmann y que hace por momentos difícil resistir su mirada, no es una reproducción de la experiencia de la Shoah, es una construcción de esa experiencia desde una perspectiva que necesariamente privilegia algunas dimensiones en perjuicio de otras, que reduce, como no puede ser de otra manera, la ilimitada posibilidad de recuerdos posibles. Es una interpretación de la Shoah, quizás la más fidedigna y realista posible, pero es una interpretación. Cuando hablamos de memoria social, dijimos, hablamos de una construcción, de un conjunto de discursos que opera sobre los individuos de un grupo para definir su nosotros, o sea, su identidad, en torno a un conjunto de recuerdos compartidos, más allá de las experiencias vividas compartidas, que suelen ser fragmentos caóticos si no son ordenadores de en un relato, si no son ordenados en un relato. Apelo aquí a la autoridad de un famoso etnohistoriador, John Murray, en su reflexión sobre la experiencia de la batalla de Guadalajara en la Guerra Civil. Ella era inasible. Integrada en un relato, adquiere su sentido. En las sociedades democráticas, esos discursos, y creo que esto debemos enfatizarlo, son siempre múltiples y proceden de distintas partes. La memoria social de los inmigrantes muestra bien que ellos pueden proceder de ámbitos alejados completamente de los mecanismos estatales, pueden surgir de los mismos grupos o mejor de sus liderazgos. En tanto, el tema propuesto gira en torno a una ley de memoria histórica. De lo que se habla aquí es entonces de un tipo particular de memoria social, aquella construida o construida en parte desde el Estado, aunque hoy se negó a la mañana que ese fuese el propósito de la ley. Memoria pública, en cualquier caso, si se quiere. Ella interpela a los historiadores. ¿Deben estos involucrarse? ¿Cómo? Ante todo, una primera comprobación es que el historiador no puede reclamar ningún monopolio sobre el pasado, y menos sobre pasados que se prolongan en el presente. Todas las personas tienen una experiencia del pasado. El célebre e inquietante libro de Gadamer, Verdad y Método, está allí para recordarlo. Y agregamos, en las sociedades democráticas todos tienen un derecho a expresarlo. El problema mayor no está allí, sin embargo, sino en otros actores que formulan sus interpretaciones del pasado en la arena pública. Periodistas, ensayistas, escritores, políticos. Atemorizado a descender a una pelea callejera o a verse obligado a negociaciones interminables, el historiador puede hacerse a un lado. Puede también admitir que, inevitablemente, sus construcciones sobre el pasado, por el tipo de operación compleja que realizan, están destinadas a públicos restringidos. Y acá quisiera recordar a un viejo profesor, que fue un poco mi maestro, que era Ruggiero Romano, que decía: Devoto, si usted quiere ser popular, tiene que ser cantante de rock, no historiador. Puede así tomar distancia e indicar que la operación que realiza sobre el pasado es diferente de la que realizan otros actores, que entre otras cosas operan sobre una concepción de la temporalidad diferente. Aunque historiadores y no historiadores parten de preguntas que emergen de sus presentes, los historiadores no dan o no deberían dar respuesta para esa inmediatez presentista del hoy, que es el terreno de los no historiadores. Y para citar en homenaje a Antonio, una vez más a Antonio Gramsci, en prisión, escribió que sus reflexiones querían ser para todo tiempo. Dijo él, für ewig, citando a Goethe: todo tiempo es seguramente una ambición desmedida, pero para mañana es una ambición, para mañana al mañana es una ambición demasiado escasa. En cualquier caso, el historiador puede ver en la ola memorial una oportunidad, sea para tener un público, sea para encontrar una utilidad social o cívica para su tarea. El precio a pagar es, sin embargo, en mi opinión, alto. Implica aceptar alguna variante de la historia magistra vitae. En la exposición del profesor Camaño de hoy a la mañana, ello apareció con claridad: recordar el pasado para no repetirlo. Sin embargo, la aparición de una defensa de la historia magistra vitae es una novedad del siglo XXI en ciertos ambientes académicos norteamericanos y europeos, y no sé si en México. En Italia existe incluso una revista que se llama Historia Magistra. Y permítaseme recordar aquí unas pocas cosas. La historia magistra era la forma predominante de hacer historia hasta fines del siglo XVIII.
Operaba con la idea de que la historia se repite y por ende podemos sacar lecciones de ella. La emergencia de ideas como desarrollo, proceso y finalmente progreso a lo largo del siglo XVIII abrió el camino para el abandono de la historia magistra. El historicismo llevó a cabo esa tarea, sea en su vertiente hegeliano-marxista, donde la historia era entendida como un proceso racional progresivo orientado hacia un telos, sea en su otra vertiente, que abandonando la idea de telos defendía la irreductible historicidad de cada hecho histórico, comprensible solo en su contexto temporal específico. Es decir, la irreductible diferencia de cada pasado y la inteligibilidad del mismo solo en los mismos términos o valores de su época. En cualquier caso, con respecto al terreno, a la historia magistra, ya Hegel en sus lecciones de filosofía y de historia pronunció el lapidario dictamen. La historia magistra era la peor de las distintas formas posibles de hacer historia. ¿Por qué? Porque la historia no se repite y porque los hombres no han aprendido nunca nada de ella. La crisis de sentido y la crisis de las verdades positivistas parecen haber reabierto la posibilidad y la utilidad de la historia magistra. Historia que es el pasado en el presente, en su funcionalidad para el presente. Para los historiadores que no quieran embarcarse en ese camino, siempre les quedan otras posibilidades. Por ejemplo, la producción de materiales para uso de otros actores, o tomar, que es lo que voy a tratar de hacer yo a partir de acá, a las políticas sobre la memoria y los usos del pasado que conllevan como un objeto de estudio. Es la clásica operación que llevó a cabo Pierre Nora en sus conocidos lugares de memoria, que llevó a cabo hasta un cierto punto, ya que esa reconstrucción republicanamente correcta no fue siempre a fondo de los presupuestos que implicaban los relatos memoriales y patrimoniales franceses en aquellos puntos en que esos presupuestos eran los del mismo Nora. Un Nora además que, como saben, ha opinado negativamente sobre la reapertura de las disputas sobre el pasado en el caso español. En esta opción, yo diría que el historiador es más bien un aguafiestas, ¿no? Enfría entusiasmos y trata de preguntar acerca de los problemas de las operaciones memoriales. Quisiera poner dos ejemplos extraídos de la historia de la inmigración española en la Argentina. Y quizás la memorialización de un fenómeno como la inmigración, que despierta menos pasiones que otras, las migraciones históricas, ¿no? Que es, vimos ya todas las tensiones de las migraciones contemporáneas, que es juzgada positivamente, en tanto que migración histórica, no en tanto que migraciones presentes, puede ayudarnos a pensar desde otro lugar las operaciones memoriales. Lo primero es la historia de una estatua. En 1910, la comunidad italiana en Argentina decidió, igual que otras comunidades, hacer un regalo a la República Argentina en su centenario. Y para ello comisionó al entonces conocido escultor florentino Arnaldo Socchi la realización de una estatua de Colón. La misma, realizada en mármol de Carrara, fue inaugurada en 1921 en el espacio de un parque bautizado también Colón, diseñado a tal efecto por el mejor paisajista de la época en Argentina, que era Carlos Tais. Su ubicación parecía simbólicamente importante para los que conozcan Buenos Aires. Estaba detrás de la Casa Rosada, del otro lado de la Plaza de Mayo, pero las modificaciones en las vías de circulación alrededor del parque hicieron que al mismo casi invisible. Casi nadie sabe que la estatua de Colón está ahí. La estatua de Colón terminó olvidada. Colón era la figura a la que las comunidades italianas en América se aferraban más como emblema de que también ellos habían estado desde el origen en América. En Estados Unidos, desde la década de 1860, los italianos de Nueva York celebraban el Columbus Day, el 12 de octubre, como símbolo de prestigio de la italianidad. La potencia de la figura hizo que su mismo origen fuese discutido. Un estudioso de Pontevedra, Celso García de la Riega, impugnó la tesis de Colón genovés y por ende su supuesto emblema italiano y defendió con variados argumentos, entre otros el supuesto origen judío de la madre de Colón, que lo habría llevado a ocultar sus verdaderos orígenes, defendió la tesis de que Colón era en realidad de Pontevedra. No sé si todavía se escucha eso aquí. En Pontevedra, sí. Sí. Colón gallego, entonces. Una disputa sobre un lugar de memoria. Muchas voces se sumaron a la campaña, algunos gallegos como el periodista Fortunato Cruces, el periodista fundador de Nova Galicia. Otros no gallegos como el catalán Ricardo Moner Sanz, profesor universitario.
el famoso novelista valenciano Vicente Blasco Ibáñez, o el líder españolista, el asturiano Rafael Calzada. Para los gallegos, con excepción de socialistas y galleguistas, era especialmente importante resaltar ese origen para elevar ante otros el prestigio de su comunidad en el Río de la Plata. No faltaron incluso propuestas para elevar una estatua a Colón en Pontevedra, y el mismo periódico ABC instauró un premio en los años 20 al mejor trabajo histórico sobre el origen pontevedrés de Colón. Todo esto lo ha desarrollado, no es mío, de mi cosecha, es de la cosecha de José Manuel Núñez Seijas. En el 2013, esto sí será mío, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner ha decidido retirar la estatua de Colón de allí y desplazarla a Mar del Plata. Siempre piensan en Argentina que Mar del Plata es la ciudad italiana, no se entiende bien por qué. Colón, aunque no se lo proclame abiertamente, es un genocida, y su estatua debe ser reemplazada por otra, de Juana Zurduy, una combatiente potosina de las guerras de independencia, y el Parque Colón, que era el entorno, reemplazado por un parque latinoamericano en el que se valoricen, se dice así en el texto, los pueblos originarios. Una característica de los populismos, se dirá quizás exageradamente, son las compensaciones simbólicas, que en nada cambian la situación de marginalidad y pobreza de los pueblos llamados originarios. Pero me temo que en el terreno de las compensaciones simbólicas no pertenece solamente a los populismos. No podré darte una casa, te daré una estatua. ¿Qué quisiera observar en torno a este episodio? El problema de los lugares de memoria, las significaciones múltiples y la cuestión de la temporalidad. En un conocido artículo sobre los monumentos de guerra, Reinhard Koselleck ya había planteado ese problema, recordando que un monumento remite primero a la figura que se conmemora y segundo, y el tiempo en que operó, segundo, al momento en que fue inaugurado, tercero, a los sucesivos presentes. En el caso de Colón, es evidente que su figura podía encarnar a principios del siglo XX a un héroe para italianos y gallegos emigrados, y para los argentinos, en el siglo XXI puede ser un antihéroe. Pongamos un segundo ejemplo menos conflictivo aún. Mencionamos poco antes a un defensor de la galleguidad de Colón, Rafael Calzada. Calzada fue una de las figuras más relevantes del republicanismo español en la Argentina. Joven abogado, protegido de Pi y Margall, decidió, poco después de la caída de la República, la Primera República, emigrar a la Argentina. No puede considerárselo un exiliado, sino más bien un emigrante político, o por motivos políticos. Hizo en el nuevo país una relevante carrera en los tribunales, en la economía, en las instituciones de la élite española, como el Club Español, en la Liga Republicana, de la que fue el primer presidente, pero también en los ámbitos de sociabilidad de la élite porteña, destacándose por su amistad con el presidente Roca o con Joaquín B. González, figuras emblemáticas del orden conservador. Reunió una gran fortuna que incluía extensas propiedades rurales y se dedicó a tantas cosas: historiador aficionado, poeta, orador, mecenas del republicanismo español, mecenazgo que le fue retribuido, no sé si hay otros casos, es interesante, ¿no?, al ser elegido a través de una operación política diputado en las Cortes de España a principios del siglo XX, posición en la que pasó desapercibido. En cualquier caso, esa actividad en las dos orillas le valió diferentes reconocimientos. En Argentina, un pueblo que fundó lleva su nombre, al igual que una estación de tren en la periferia sur de la ciudad de Buenos Aires. En Navia, lugar donde nació, una calle lleva su nombre. Sin embargo, muy pocos de los pobladores de ese suburbio en Buenos Aires saben quién es Calzada, al igual que en Navia. Mirando la página web de la villa de Navia, se observa una estatua que es atribuida erróneamente a Rafael Calzada, cuando en realidad se trata de su padre, notario, como puede verse en la inscripción y en las fechas debajo del busto. El tiempo ha usurado el recuerdo de Calzada y los lugares de memoria que le fueron consagrados han perdido todo significado. Una vez más nos encontramos con el tema de las memorias públicas y la temporalidad. No quisiera, sin embargo, dar un mensaje desesperanzador. Quisiera sugerir lo que todo historiador debería hacer, que las cosas son más complejas y que las construcciones memoriales son problemáticas en muchos sentidos, uno de ellos el de la temporalidad. Quisiera sugerir también que existe una diferencia en el impacto de esas construcciones, y esto me parece que es un punto importante que quiero sostener, entre las personas de un mismo espacio en un mismo tiempo, lo que ha sido llamado la simultaneidad de lo no contemporáneo.
Ciertamente las construcciones operan sobre un público, las construcciones memoriales, el de los intelectuales, los políticos, los militantes y más general sobre aquellas personas que consumen los debates culturales. Operan, me parece, mucho menos sobre las personas corrientes. De todas maneras, acá hay una discusión posible que podríamos desarrollar. Llegados a este punto, deberíamos plantear el problema de los insumos que un historiador puede brindar. Y aquí yo quisiera ser un poco a la manera de Balzac, cuando afirmaba en el prólogo de la Comédie Humaine que él era apenas el secretario de la historia. Otros ejemplos para pensar el problema de historia y memoria puedan extraerse, espero, de mis reflexiones acerca de la emigración española a la Argentina mirada en el largo plazo. Ante todo, debemos decir que sabemos de ella mucho más que hace 25 años y que es hora de hacer un balance. Afirmar que la Argentina es un caso singular no es una fe patriótica, ni simplemente un postulado historicista, es por el contrario algo que buenas historiografías de ambos lados del Atlántico han sugerido convincentemente. ¿Dónde está esa singularidad de la Argentina como país de inmigración? La primera es el peso relativo de los inmigrantes desde el fin de la época colonial. Partamos solamente de la observación de que hacia 1810 alrededor de 600.000 personas ocupaban un territorio vasto, aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 600.000 personas en lo que era un espacio un poco menor al de España, Italia y Francia de hoy sumados. En ese contexto, es evidente que el impacto de los flujos migratorios debía ser enorme, más allá de la cuantía de los mismos, en casi cualquier momento histórico. Una segunda observación: en la época de la migración de masas, 1880-1930, los inmigrantes constituían entre el 25,5% del total de la población en 1895 y el 30% del total de la población total en 1914. Hablo de inmigrantes, no de los hijos de los inmigrantes, que aquí no están incluidos. Dada su desigual distribución en el espacio en una ciudad como Buenos Aires, los inmigrantes no descendieron en Buenos Aires del 50% de la población durante muchas décadas. Yo diría que por lo menos no descendieron entre 1880 y 1930. Cuando decimos 50% de inmigrantes o total de la población, queremos decir 75% más o algo más de los hombres adultos. Entonces queremos decir buena parte de la fuerza laboral. Pero ya en 1855 los inmigrantes eran el 30% y todavía en 1947 eran el 26% de la población total de la ciudad de Buenos Aires. Detengámonos en el caso de los españoles. Ellos solos constituían en el censo de 1914 casi el 11% de la población. Recordar que en Estados Unidos todos los inmigrantes eran en 1910 el 14% de la población. En Argentina, los españoles solamente eran el 11%. Esa enorme cantidad absoluta y relativa implicaba otras cosas. La primera era una densidad poblacional que permitía sostener una variedad de instituciones que era impensable en otros contextos de esa época. Por ejemplo, la Sociedad de Socorros Mutuos. 250 sociedades españolas en 1914 con 110 miembros. Y consta que se trata de las sociedades censadas formales, ya que existía un enorme número de sociedades microterritoriales, comarcales o parroquiales, que eran una especialidad gallega, que no fueron registradas. Pongamos dos casos que representan bien esa tendencia de asociaciones nacionales o asociaciones regionales en el caso del asociacionismo español. La Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, fundada en 1857, y que llegaría a los 30.000 socios en la década de 1920, y el Centro Gallego, fundado en 1879 y refundado en 1907, que llegaría en 1941 a la asombrosa cantidad de 70.000 socios, lo que incluía 27.000 hijos argentinos.
Y con todo, debe recordarse que, por ejemplo, en 1914, y en relación con las entidades censadas, 3 de cada 4 españoles no formaban parte de ninguna de ellas. Pero esa capacidad que brindaba la densidad española en Argentina también permitía la creación de otras instituciones. El más grande banco privado del país, el Banco Español del Río de la Plata, hospitales, Buenos Aires, luego Rosario, Córdoba, clubes de élite como el Club Español, instituciones nacional patrióticas como la APE, o culturales como la Institución Cultural Española, y una miríada de periódicos étnicos y libros y obras de teatro y musicales producidas para el consumo de esos inmigrantes españoles. El abuelo de un amigo mío, que luego se tuvo que exiliar aquí, era un escritor de zarzuelas, se radicó en Buenos Aires y escribía zarzuelas allá para el consumo de los españoles en Argentina. También aquí la escala hacía posible esa riqueza y vitalidad de una vida comunitaria que, volvemos a insistir, sin embargo, afectaba a una minoría entre los españoles residentes en el nuevo país. Españoles que dentro o fuera de esa vida comunitaria habían establecido, además, claro, vínculos con otros grupos de inmigrantes y con los nativos. La red de un inmigrante, sea observada en sus características morfológicas o interaccionales, nunca es una red étnica. Sus vínculos no son nunca exclusivamente entre paisanos. ¿Cómo podrían serlos? Lo que se aplica a los españoles bien puede aplicarse a colectivos regionales o, si se prefiere, colectivos nacionales subestatales, como los gallegos, que fueron siempre el componente mayoritario. 30% en 1810, 38% en 1855, 50% en el tránsito entre el siglo XIX y XX y probablemente a lo largo de todo el siglo XX, lo que quería decir, y todos ustedes acá conocen bien, y esa anécdota se ha contado muchas veces, que en torno a 1910 no menos de 150.000 gallegos habitaban Buenos Aires, y esto era la ciudad gallega más importante, como se ha dicho, pero todavía en 1960, ciclo cumplido, considerando ahora el Gran Buenos Aires, los gallegos podían girar en torno a 90.000. Esa densidad y las características nuevas de una sociedad en construcción permitieron, y esto me parece que es una diferencia importante en el caso argentino comparado con el caso norteamericano contemporáneamente, permitieron a los españoles ocupar todos los grados de la estratificación social y no ser como un cuerpo sin cabeza, según el modelo de muchas comunidades de inmigrantes en otras partes del mundo, desde hacendados o comerciantes a empresarios hasta obreros o peones a jornada. A su modo, aunque no en porcentajes semejantes, reproducían las características de la estratificación de la población total. Finalmente, podemos recordar que por modestos que fuesen los oficios que desempeñasen los españoles, en la escala de prestigio social, ellos eran considerados siempre, en 1810 o en 1960, por encima de los nativos pobres, ¿se entiende? Característica esta compartida por otras sociedades iberoamericanas. Al fin y al cabo, eran blancos y europeos en un continente donde las ideas raciales seguían jugando su papel, y ese prejuicio relativo positivo ayudó no poco a su movilidad social intrageneracional, que hasta donde podemos medirla fue persistente, aunque no necesariamente veloz ni amplia, a costa de compresión de consumos, claro, como sí lo fue, en cambio, amplia el caso de la movilidad intergeneracional, nuevamente hasta donde podemos medirla. Pero ahí donde las estadísticas no nos ayudan, nos ayuda a percibir los restos del pasado en el presente. Siempre están allí, había dicho Marc Bloch, aunque no sepamos mirarlos. Recorramos las calles de las ciudades, las universidades, el Palacio de Tribunales, miremos la televisión, están siempre los descendientes de los inmigrantes europeos omnipresentes, y entre ellos los españoles, como lo están en esa clase media urbana argentina. Dejo de argumentar acerca de los motivos que orientaron a esa enorme masa de inmigrantes españoles hacia Sudamérica, sobre todo hacia la Argentina. Creo que estudios como los del recordado Alejandro Vázquez González mostraron bien, para el caso gallego, que las condiciones ventajosas existentes en Argentina eran tan decisivas como los procesos de difusión de la información a través de las redes sociales.
Este brevísimo cuadro no hace justicia a lo que fue un proceso largo, pero signado por algunos pocos rasgos constantes. Lo quisimos presentar para complejizarlo y a partir de allí reflexionar sobre los problemas que presenta la memorialización de las migraciones españolas en el caso argentino. Veamos algunos de esos problemas. Hablamos de emigrantes españoles. He ahí dos términos ambiguos. Emigrantes. Aun si dejamos de lado los excesos contemporáneos que llevan, por ejemplo, a mí me tocó a colocar en una sesión de un congreso en París el año pasado que tenía que comentar a las madres del dolor centroamericanas, a los braceros mexicanos y sus descendientes que reclaman las indemnizaciones prometidas por el acuerdo mexicano-norteamericano de la década de los 30, a los estudiantes universitarios latinoamericanos en la ciudad de París, a los exiliados venezolanos como el futuro presidente Betancourt en el inicio de los 30, etcétera, etcétera, y yo creo que podría ser estudiado a la larga como un migrante golondrina entre Buenos Aires y Galicia. La categoría inmigrante, aun si utilizamos definiciones más restringidas, incluye pese a todo figuras muy diversas desde un punto de vista social y motivacional. Pongamos un solo ejemplo de interés para este seminario: emigrantes y exiliados. Desde luego que un exiliado es siempre también un emigrante. Tuve que estudiar algunos casos de exiliados gallegos por instancia de Ramón, como el de José Otero Espasandín, y los problemas concretos que tenía que resolver para ir desde el exilio londinense a la Argentina y para ganarse la vida allí no eran tan diversos los de cualquier emigrante. Y las soluciones, parientes y amigos sobre todo, tampoco. Sin embargo, si hasta cierto punto el exiliado puede englobarse dentro de las características del emigrante, las dos son figuras diferentes, con algunos problemas comunes. Y desde luego, un emigrante no es un exiliado. Hoy se usó a la mañana, pero me parece un poco abusivo. Por otra parte, las relaciones concretas entre exiliados y emigrantes a menudo fueron distintas. Operaban en órbitas distintas y con intereses distintos. El emigrante no había ido por otras razones. No solo había ido por otras razones, sino también se proponía otros fines más terrenales. El país de origen a menudo le importaba poco, otra cosa eran los parientes, los paisanos, el terruño, y el país de adopción no mucho más en su vida pública. Distinto a los exiliados esforzados siempre en tratar de tejer vínculos con la política a ambos lados del océano. Veamos dos casos de emigración política y exilio entre los españoles en Argentina. El primero, el de los emigrantes políticos y algunos exiliados luego del fin de la Primera República. Para entendernos, Calzada es un emigrante en el que la política juega un papel en la decisión de emigrar, pero no es un exiliado. Alexandre Lerroux, el líder republicano catalán que llegó a la Argentina financiado por Calzada en 1908, bien podía considerarse un exiliado, ya que perdidos sus fueros de diputados era perseguido judicial y políticamente. Volvamos al mismo Calzada. Llegó a la Argentina en 1875 y, digamos simplificando, durante 25 años se dedicó a cultivar relaciones españolas y argentinas, a hacer dinero, pero muy poco a la política activa. No tan diferente a otros notables como Justo López de Gomara, Antonio Atienza Medrano, colaborador del diario La Prensa, o Carlos Malagarriga, todo un mundo laico, republicano y masón, pero un mundo que se activa 25 años después. A principios del siglo, y los motivos pueden buscarse en muchos lugares: polémicas dentro de la comunidad española, el deshielo de la política oligárquica argentina, el renacer del republicanismo español, ideología y oportunidad. En cualquier caso, más allá de las relaciones con la política española, muchos de ellos jugaron un rol decisivo en la promoción de instituciones españolas en Argentina, instituciones comunitarias, en la defensa del prestigio español en la Argentina, en la reconciliación entre ambas naciones que culminaría en el primer centenario, para lo cual un norteamericanismo compartido no dejó de desempeñar un papel. Como balance, lo que puede observarse en estos exiliados es el jugar en dos tableros y una cierta articulación entre esos emigrados políticos y el resto de los emigrados en torno a instituciones, símbolos e intereses compartidos. Fueron, si podemos decirlo así, sus intelectuales, los intelectuales de aquellos españoles que estaban englobados en la vida comunitaria. Desde luego, el caso de los republicanos que tenían un equipaje ideológico funcional para esas operaciones no puede generalizarse. Socialistas y anarquistas que lo eran antes de emigrar o luego prefirieron en cambio participar de la política argentina más que de la vida comunitaria.
Con todo, aquellos intelectuales, y utilizo aquí el término intelectual en un sentido extenso, que estaban vinculados a nacionalismos subestatales, parecen haber sido más proclives a participar en el ámbito de la vida comunitaria, sea en la prensa, sea en las asociaciones que contribuyeron a crear. De todas maneras, no faltaron allí debates entre los liderazgos de emigrantes económicos, apolíticos entre comillas, y los liderazgos de emigrantes políticos. Tomemos el segundo caso, mucho más relevante cuantitativamente, los exiliados republicanos de la Guerra Civil. Nuevamente no hay uniformidad, pero esquemáticamente podría argumentarse que aquellos de las comunidades periféricas se articularon mucho más con la vida comunitaria que aquellos que no procedían de allí. Es bien evidente que si el galleguismo pudo conservar por décadas una posición hegemónica en las instituciones gallegas, y en especial en el centro gallego, fue gracias al aporte que a sus liderazgos dieron los exiliados republicanos. Es evidente también que no hay aquí uniformidades. Luis Seoane fue muchísimo más activo que su amigo Lorenzo Varela, los dos exiliados. En cualquier caso, los exiliados republicanos que llegaban a la Argentina encontraban allí, si lo querían, una vasta y extensa vida comunitaria española sobre la que podían operar. En este sentido es quizás que pueda entenderse la célebre reflexión de Adolfo Castelao comparando el exilio en Argentina y en México, diciendo que era mejor estar en un lugar donde la sociedad es amiga y el gobierno no, que estar en otra en la que el único amigo es el gobierno. ¿Disuelven esos casos una tensión entre migrantes y exiliados? No lo creo. La política militante no parece haber estado en la agenda de la mayoría de los emigrantes. Y recordaré como ejemplo aquí una historia contada por Luis Sánchez Zabal en 1917 en una fiesta de una asociación parroquial dedicada a juntar fondos para las escuelas en Galicia. Un orador hablaba de las virtudes del proletariado y luego, ante el poco eco del público, comenzó a hablar del papel del catolicismo en la década de España. Uno del público le gritó: «Vinimos a bailar», y otro: «Basta de palique». Que los avances que hizo la historia social cuando descubrió las diferencias entre una minoría activa y una mayoría pasiva, cuando percibió que los obreros no estaban siempre haciendo gimnasia, es decir, huelgas, manifestaciones, etc., sino que la mayoría de ellos iba, como decía un político argentino, de la casa al trabajo y del trabajo a casa, no se pierda nuevamente y no podamos percibir que las operaciones memoriales operan sobre ciertos públicos, no sobre todos, aún aquellas vinculadas con un hecho tan traumático y masivo que afectó no solo la memoria pública, sino la memoria familiar, como fue la Guerra Civil Española. Al menos en la Argentina, el extremo interés por el terrorismo de Estado y por las atrocidades de la dictadura, que fue apenas ayer, no moviliza grandes públicos, ni da lugar a consumos masivos en los medios audiovisuales. Ustedes ponen la televisión, ponen un programa famoso de Tinelli, Bailando con los Sueños, tiene 25 puntos de ranking. Al lado hay un programa que habla de lo desaparecido, tiene 1 punto de ranking. Entonces, esa distancia de las personas corrientes es algo que nosotros no debemos ignorar cuando reflexionamos sobre las características y el papel de las operaciones memoriales. Pero volvamos a las diferencias que hacen compleja pensar una memoria de la emigración española en Argentina. Dentro de la categoría emigrante, en el caso argentino, encontramos otras diferencias significativas y eran las sociales. La migración incluía desde personas que fueron con un capital económico y cultural a otros que fueron solamente con sus brazos. Entre los primeros pongamos casos como el catalán Felipe Senellosa, el mismo Calzada. Entre los segundos, esas personas anónimas que sacamos de alguna planilla censal. Y les voy a nombrar dos, porque merecen también ser nombrados, como el gallego José Buedo, que era un peón, o la leonesa María Navedo, que era una costurera. Diferencias sociales que están en el momento de partida, pero que están también en el nuevo país, y que nos hacen preguntar acerca de qué tenían en común esos riquísimos terratenientes que eran Carlos Casado de Alizal, de Palencia, o Ramón Santamarina, natural de Galicia, con los mozos de cordel, las mucamas o costureras, o con los modestos tenderos o pulperos.
un socio del aristocrático Jockey Club como Santa Marina, con un miembro también gallego de la sociedad Hijos del Partido de la LIN, o cualquier otra. Diferencias sociales, paseamos demasiado rápido sobre ellas, al menos en el caso argentino, donde además de una élite exitosa, existía algo que podemos llamar una clase media emigrante, que como una nube de langostas acompañaba la emigración de masas. Aquel 5% más o menos que viajaba en segunda clase para brindar servicios a una comunidad inmigrante o a una sociedad argentina que carecía de casi todo en capacidades. Veamos otro punto, el tercero, las diferencias regionales. Ese mosaico de tradiciones, culturas, costumbres que es España puede resumirse bajo un denominador común: gallegos, andaluces, vascos, asturianos, catalanes. Los estudios disponibles como el de Moya muestran además diferencias en la estructura ocupacional y en las pautas residenciales, diferencias que no deben con todo exagerarse. 42 o 38% en un grupo ocupacional reconstruido a través de una muestra no censal pueden ser apenas una ilusión del observador. No creo que estén allí las diferencias mayores. Finalmente, los percibidos como menos exitosos, los gallegos, y los más exitosos, los catalanes y vascos, no presentan diferencias tan significativas entre unos y otros. Las diferencias están en otro lado, no desde el punto de vista del observador, sino del sujeto observado. Aunque no sabemos bien dónde están estas diferencias, más allá de la lengua y desde luego de los hábitos, de los que sabemos poco, enseguida tememos deslizarnos en nociones tan superadas como la de Forgeist, pero esas diferencias existían y eran percibidas por los mismos inmigrantes y orientaban sus pautas de comportamiento y diferenciaban su forma de sociabilidad. El asociacionismo es un buen indicador de ello. Dijimos ya de la preferencia de gallegos por las asociaciones parroquiales o comarcales. Por poner un ejemplo comparativo, ella era común entre los inmigrantes italianos, entre los calabreses, no así entre los piamonteses, por ejemplo. Sin embargo, dentro de esa semejanza existe una notable diferencia y es esa sociedad de instrucción gallegas que estudió Peña Savera, que anda por allí, y que presentan un caso enorme y singular de sociabilidad por sus fines. Agreguemos todavía las diferencias temporales. Un español llegado en 1808, otro llegado en 1910 y otro llegado en 1960, tenían suficientes rasgos comunes para que los pensemos unitariamente. Y aquí el largo plazo nos brinda una perspectiva que resalta no las continuidades, sino las rupturas. Detengámonos en el caso gallego y pido aquí consejos a los especialistas en historia agraria como Ramón o Lorenzo. ¿Es posible considerar que un campesino gallego que llegaba a la Argentina en 1810 o poco antes, o en 1840, reclutado por Felipe Lavallor para trabajar como sereno, policía u ordenanza en el Buenos Aires de Rosas, fuese el mismo tipo social que otro que llegaba 100 años más tarde, y más aún que otro que llegaba socializado durante el franquismo, del que había recibido o padecido la escuela pública y el servicio militar? Veamos la bella foto que tienen ustedes que ilustra la portada del DEPLAN del Congreso. Gracias a Pilar, ella me ayudó, parece ser la foto, ustedes dirán, si no, de un barco en el puerto de La Coruña en la década de 1950. Es eso. ¿Parte o regresa? Eso es lo que no sabemos. Supongamos que parte, y asociámosla con las fotos de los emigrantes que llegaban a Buenos Aires en esos mismos años. Miremos la vestimenta. Miren la vestimenta si tienen. Es bien diferente de la que nos muestran las imágenes de 1900. Por lo demás, aunque el español o el gallego puedan ser considerados sujetos atemporales, lo que es más que dudoso, me parece a mí, la sociedad argentina con la que interactuaban era muy diferente en los siglos XIX y XX. Hasta 1950 en la Argentina los niños de las escuelas eran llevados a presenciar las ejecuciones públicas, lo que sugiere al menos una distinta concepción del niño, de la escuela y de la muerte. Creo que pensada en el largo plazo, la experiencia de los españoles en la Argentina tiene algo de reflexión formal. Reposa sobre, las expresiones de Borges, lo que se cifra en el nombre, sobre el rótulo de español, gallego, catalán, y no tanto sobre lo que hay debajo de ello.
Se dirá también que los españoles eran construidos como sujeto colectivo por la mirada de los otros, pero aquí hay que recordar que esas mismas miradas no fueron homogéneas. Se dirá que hubo acontecimientos traumáticos que crearon lazos comunes en experiencias que eran heterogéneas y desde luego la guerra civil fue la más importante. Se dirá finalmente que la continuidad se producía a través de memorias familiares, de instituciones que perduraban, de símbolos que persistían o se retroalimentaban de generación en generación. Va de suyo que contra esta idea conspiran un problema general y otro específico. El problema general es de la transmisión generacional. Observaciones como con la famosa y conocida ley de Hansen de la tercera generación son problemáticas. En general, los historiadores, y no solamente los de la inmigración, tenemos problemas en torno al problema de la transmisión generacional y deberíamos admitir que las discontinuidades pueden ser tan fuertes como las continuidades. El problema se agrava en el caso específico de los migrantes, un grupo móvil con elevadas tasas de retorno y de movilidad espacial, un grupo constantemente renovado por nuevas oleadas de inmigrantes con lazos no necesariamente fuertes con los migrantes anteriores. El caso de la inmigración anterior al 1930 con la inmigración posterior a 1947 provee buenos ejemplos, más allá de estas reconstrucciones de las cadenas en el largo plazo. Un grupo en ese sentido inestable, lejos de aquellas rutinas persistentes en otros mundos menos móviles en el espacio territorial y en la posición social. Desde luego que las diferencias entre padres inmigrantes e hijos nacidos en Argentina es otro ejemplo de esas continuidades, discontinuidades. Yo creo, lo he sostenido, que hablar de segunda generación argentina no tiene sentido. Es una proyección de un caso en donde esa categoría se ha construido, que es esencialmente el caso norteamericano, que no tiene, me parece a mí, podemos discutirlo, no tiene esa característica en la Argentina. Permítanme un ejemplo, un caso. Benito Noel, dueño originalmente de una confitería, luego de un vasco, luego de una importante fábrica de dulces. Se consumen todavía las mermeladas hoy. Ejemplo de inmigrante exitoso. Tuvo 2 hijos. Uno político, llegó a intendente de Buenos Aires. El otro argentino fue uno de los mayores defensores del nacionalismo cultural en arquitectura. Era un arquitecto notable. Ciertamente muchas cosas pasan de padres a hijos. Hábitos, costumbres, formas de expresarse, ideas acerca del papel de la familia, de las relaciones entre los sexos. Es el modelo de Monsieur Jourdain, el burgués gentilhombre de Molière. También los hijos hablaban en prosa sin saberlo, pero tantas otras no pasaron, entre ellas la lengua. Finalmente los hijos argentinos habían sido no solo socializados en Argentina, sino que habían cambiado su grupo de referencia, famosa idea mertoniana, de España a la Argentina. Todos, no desde luego. En la inmigración hay millones de historias y nos esforzamos vanamente quizás por encontrar patrones irregularidades. Y los nietos que quieren recordar, ¿cuántos son y cómo quieren recordar? Y aquellos que buscan el pasaporte para volver a España o entrar por España a la Unión Europea. Seguramente, si vienen a España, comenzarán un nuevo proceso de socialización cultural, se construirán españoles o gallegos o catalanes casi desde cero. Ciertamente una distinción puede establecerse entre descendientes de exiliados y descendientes de inmigrantes. En los primeros, la persistencia de una memoria familiar puede haber sido más fuerte. ¿Qué balance podemos extraer de todo esto? Una situación desesperante. La inmigración es una situación desesperante. Tulio Alperindón, que siempre dijo, es un falso bello tema. No lo creo, que trabaje tantos años sobre esto, más bien creo que no. Creo que más bien deberíamos partir de la hipótesis de la heterogeneidad y no de la hipótesis de la uniformidad. Esa heterogeneidad nos permite percibir la experiencia migratoria como un campo de tensiones. Y repasemos rápido, ya termino, alguna de ellas. La primera evidente es las tensiones identitarias. Los inmigrantes eran sometidos a múltiples discursos contradictorios que querían de hacer de él un español, ya que muchos no lo eran cuando partieron, no lo sentían así. Querían de hacer de él un español, un gallego, un argentino, un socialista, un anarquista.
No necesariamente había contradicción en esas construcciones identitarias. Se pueden ser muchas cosas a la vez, pero esas tensiones no estaban ausentes y además estaban muy presentes en la conflictiva vida de los liderazgos. Si la experiencia de los migrantes y dentro de ellos los exiliados es múltiple y contradictoria, la construcción de una memoria de las migraciones debe ser mucho más un plural que un singular, debe apuntar más a la fragmentación y aún a la contradicción existente en la experiencia que en encontrar un mínimo común denominador. No creo que sea de todos modos la tarea del historiador, que además de productor de insumos puede asumir un papel, la crítica. Crítica de las construcciones, complejización de las búsquedas, búsqueda de las mismas, búsqueda de los usos que están implícitos en ella, un papel modesto se dirá, pero posible. Una pedagogía, sí tal vez, pero una pedagogía crítica y ante todo autocrítica. Como verán, no tengo los puños llenos de verdades, como decía un compatriota mío, sino de preguntas y problemas. Gracias.